Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En mis zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del canal 28 Televisión Inteligente. Hoy los invitamos a que se queden con nosotros, ya que contamos con la presencia del doctor Pascual Ortuño Muñoz, magistrado presidente de la sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Muchas gracias, magistrado Pascual, por estar con nosotros y por la generosidad de su tiempo para darse este espacio y poder platicar sobre los mecanismos alternativos. Sabemos que es un promotor de la paz y que siempre ha impulsado los mecanismos alternativos para la solución de controversias como juzgador. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, por favor, el que está agradecido soy yo, porque cuenten conmigo y bueno, pues por poder asomarme a esta ventana, ¿no? de México, desde España, para platicar con ustedes sobre este tema que la verdad me apasiona y estoy dedicado a él desde hace muchos años. Pues la verdad es que sabemos que, bueno, en México, para ponerlo en contexto un poquito, yo sé que conoce, pero para la gente que nos está sintonizando y que nos está viendo, los mecanismos alternativos, desde que hubo una reforma al artículo 17 constitucional, empezaron en 2008 a tener el mismo rango constitucional como un derecho humano de acceso a la justicia. Entonces, esta es una forma de poder acceder a la justicia a través del diálogo entre las partes. Nos gustaría que nos platicara cuál es el panorama que se está viviendo en España ante esta forma de resolver los conflictos de mecanismos alternativos. Bien, en España estamos un poco también en la misma sintonía de toda Europa, porque en realidad los mecanismos alternativos aquí se han empezado, o se empezaron a hablar de ellos y se empezaron a introducir a través del Consejo de Europa y a través de la propia Unión Europea. La razón era fundamental y era, en primer lugar, que nos llegaba del mundo anglosajón, la influencia ahí de Inglaterra, del norte de Europa, de Estados Unidos, de Australia, nos llegaba que estos mecanismos son válidos y no solamente son válidos, sino que aportan muchísimo al sistema de la justicia. Entonces se pasó a hablar no ya de la administración de justicia, que se respetaba este término para la justicia burocrática administrada desde tribunales, sino del sistema de justicia que era más amplio. Y de esa manera, pues, hubo primero 4 recomendaciones del Consejo de Europa para que se implantara la mediación en los ámbitos civil, penal, contencioso, administrativo, bueno, en cuanto a las relaciones también familiares. Y bueno, pues finalmente hubo una directiva europea, precisamente en el 2008. Esa directiva es prácticamente una ley a nivel europeo que conminaba a los Estados miembros, con un plazo de 3 años, a que legislaran en derecho interno sobre la introducción de estos mecanismos. Lo que pasa es que hay que decir la verdad, tenemos una tradición, yo creo que muy parecido en esto a México y a otras repúblicas latinoamericanas. Es la tradición del derecho francés, del Código Civil, de la primacía del principio de legalidad, por una parte, lo que hace difícil que, bueno, pues que sobre todo la abogacía se acomode a estas nuevas formas de actuación. Y luego tenemos una tradición también de países, sobre todo en el sur de Europa, muy autoritarios, o sea, donde ha habido gobiernos autoritarios que desde hace mucho tiempo han luchado, han querido tener el monopolio de la administración de justicia como servicio público. Y entonces esto hace que sea difícil, ¿no? Que sea difícil. Pero vamos avanzando, vamos avanzando. Yo creo que ahora mismo estamos en una buena época. En España concretamente hubo una ley, que transpuso la Directiva Europea del 2012, y en la actualidad hay el debate ya parlamentario para una ley importante que va a suponer un impulso a los medios alternativos. Esperemos que tenga un éxito también en el Parlamento y que la podamos ver en vigor, como nosotros decimos, en el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué puntos trascendentales tendría esta ley? ¿Qué diferencias tendría con el actual panorama o qué vendría a impulsar?
Pues la diferencia fundamental es que hasta ahora ha sido una recomendación a nivel de recomendación, pues a los abogados, a la ciudadanía, ¿no? Para que se utilicen los medios alternativos. Entonces, la implantación en España ha sido muy irregular porque ha dependido de las diversas comunidades autónomas, que vienen a ser como los estados de ustedes. Ha dependido mucho de... se enfadan conmigo algunas personas cuando lo digo, de la voluntad, que no solamente la voluntad es la voluntad legislativa, no solamente basta ponerlo en la ley, sino que es importante ver el presupuesto público que se dedica a esto. Yo recuerdo un trabajo que llegó a mis manos de México, comparativo de los diversos estados hace ya algunos años, ¿no? Donde destacaba no solamente la legislación diferente en cada estado, sino que daba una importancia a lo que cada estado dedicaba a nivel económico, ¿no? Y yo creo que esto va a ser importante porque, claro, hay previsto, ha costado mucho que salga el proyecto de ley porque el Ministerio de Hacienda se había resistido. Se había resistido y ha sido muy difícil convencerlo. Va a ser difícil, ¿no? Pero, de todas formas, va a depender también de lo que se apueste en este nivel. Pero el engranaje fundamental, yo creo que la novedad fundamental es que se va a establecer el intento serio, el intento razonable de procurar un entendimiento negociado obligatorio antes de interponer la demanda ante el juzgado. Ah, Yo perfecto. creo que eso va a ser fundamental porque, claro, hay otros países, sobre todo tenemos el ejemplo nosotros cerca en Inglaterra, donde han sido los tribunales los que de alguna manera han generado pues esta práctica a base de sancionar a las partes, incluso a los abogados, cuando había casos que racionalmente se tenían que haber negociado y sin embargo los abogados prefirieron ir al tribunal. Claro, eso en España no se puede hacer porque por el principio de legalidad era muy difícil. Sin embargo, si es la propia ley la que establece ese requisito, ese filtro, digamos, con sus pros y sus contras, porque claro, se ha destapado también la caja de Pandora, que decimos, se han destapado muchas críticas, que esto es un filtro, que esto es inadmisible, que esto es poner barreras al derecho del ciudadano a ir ante los tribunales, pero no es así. No es así, yo soy un firme defensor de esta reforma que se está trabajando y creo que la mayor parte de la población también está por la labor. Cuando se les explica, yo creo que está por la labor. Tal vez la abogacía ha sido más reticente porque es muy difícil que después de tantos años, teniendo el proceso judicial como paradigma bueno, pues siendo la principal fuente del trabajo de los abogados el ir a los tribunales, el meter presión ahora, el poner presión para que tengan que negociar, pues muchos de ellos no les gusta. No les gusta y prefieren ir al tribunal. Pero bueno, si prefieren ir al tribunal, también yo en el libro que escribí adoptando o apostando por estas medidas, pues decía, oiga, si usted quiere ir directamente al tribunal, vaya, pero tendrá que pagarlo, porque es un capricho. O sea, si usted podía obtener además un resultado pronto, fácil, más favorable para los intereses de las partes, incluso para sus clientes. Si usted opta por ir al tribunal, pues muy bien, de acuerdo, pero entonces tendrá usted que ayudar también al erario público, porque mantener unos tribunales de justicia con el número de jueces, con el número de funcionarios, de servicios públicos, etcétera, de edificios, pues eso cuesta dinero. Entonces, si usted quiere, porque cree que es mejor para su cliente ir al tribunal, de acuerdo, pero se arriesga a que el tribunal le diga que tiene que pagar una multa
porque usted podría perfectamente haber solucionado esto de otra manera. Muy interesante, precisamente esto que usted nos está comentando, yo creo que es el mismo panorama que estamos viviendo actualmente en México. Es cierto, tenemos estados que vienen a ser el equivalente de las provincias en España y que la legislación sí se ha hecho muy diversa porque hemos tenido diferente legislación en cada estado. Actualmente lo que se está platicando es poder trabajar, más bien se está trabajando en un proyecto de ley general de mecanismos alternativos, en donde viene a establecer los parámetros mínimos y máximos de operación, ¿verdad?, en los mecanismos alternativos. Y uno de los temas principales es lo que usted me está comentando, ver si es posible el requisito de procedibilidad, acudir antes a mecanismos alternativos y que sea una alternativa posterior la de acudir a los tribunales. Ya tenemos pues un antecedente en las reformas laborales que hemos tenido en este último año, el año pasado y este año, en donde ya la Constitución dice que para acceder a la justicia tradicional ante un juez, se tiene que acudir primeramente a la conciliación, si no, no es factible el acudir a la justicia que conocemos como tradicional. Pero tenemos que hacer una pausa, regresamos en un momento, no le cambien, seguimos en Mis Zapatos. Ya estamos de regreso en su programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28 Televisión Inteligente. Estamos platicando con el magistrado Pascual Ortuño Muñoz, quien es magistrado, presidente de la sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y antes del corte, platicábamos con él en cuanto a este cambio de paradigma con los abogados, con la sociedad, con todo, o sea, yo diría que con todo el mundo, porque realmente cuando yo veo a mis estudiantes de Derecho, yo les platico, bueno, qué es lo que ustedes quieren hacer y ellos pues se ven dentro de promoviendo, interponiendo recursos, que la acción de inconstitucionalidad, y digo, bueno, ¿y se han visto como promotores de paz? Y entonces se me voltean a ver diciendo, bueno, es que somos abogados. Sí, precisamente, ese es el objetivo. O sea, un abogado acuden ante ti, ¿verdad? Para que soluciones el conflicto, no lo agrandes, no lo alargues, ¿verdad? Y yo creo que este es el mayor tema que tenemos que trabajar, no solamente en una legislación, sino en el cambio de paradigma de toda la sociedad para que realmente funcione. Usted que ha tenido las experiencias con las personas que han tenido esta forma de resolver los conflictos y que al llegar a una resolución de conflictos, ¿cuál es el cambio más importante que se puede tener al decidir sentarse a dialogar? Bueno, a ver, yo creo que hay un aspecto psicológico importante que yo creo que la ciudadanía tiene que entender y que los abogados también tienen que aprender. Y es que la demanda judicial, pues, es una declaración de guerra. Es una declaración de guerra y una vez que la guerra ha empezado es muy difícil pararla. A mí me gusta comparar bastante, porque se refleja, ¿no? Yo le digo a los ciudadanos, mire, el Poder Judicial, la Administración de Justicia tradicional, ofrece a los ciudadanos un ring de boxeo. Pero el ring de boxeo, en primer lugar, exige una preparación para el combate. Exige un objetivo, que es el vencer al otro. Y cuando se empieza el combate, es muy difícil pararlo. Muy difícil, pues a lo mejor hubiera sido mejor obrar de otra manera. Y esa concienciación es importante que se traslade al ámbito familiar, al ámbito de los negocios, pues al ámbito de la convivencia ciudadana. ¿Por qué? Precisamente porque hay que dar siempre una oportunidad al acuerdo. En el campo de las relaciones jurídico-económicas, cuando los conflictos llegan a los juzgados,
esas relaciones jurídico-económicas mueren o están muertas ya. Y entonces lo único que nos queda es hacer la autopsia. Es decir, quién fue el culpable de la muerte de esa relación jurídica. Si se toma el problema, el conflicto con anterioridad, esa vida puede salvarse, esa relación jurídica, económica o familiar puede salvarse. Y es importante saber la trascendencia puramente material, económica que tiene el salvar una relación. En las propias empresas, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de conflictos societarios, en las sociedades mercantiles, hay veces que los propios socios tienen disputas entre ellos porque no se llevan bien, porque han cambiado las cosas, han cambiado las circunstancias, tienen objetivos diferentes. Claro, si van al tribunal a plantear pues, sus diferencias, pues es evidente que ahí va a salir un ganador, un perdedor, pero los dos van a perder la existencia de ese negocio, de esa empresa que estaba funcionando, ¿no? Si se trata de una relación, de una explotación familiar, un pequeño negocio, un pequeño comercio, que se lleva entre hermanos, que se lleva entre parientes, pues ocurre lo mismo. Va a ser muy difícil, como las relaciones de vecindad. Si llevas a tu vecino, si lo llevas ante el tribunal, va a ser muy difícil recomponer la relación. Entonces, claro, eso hay que transmitirlo. Y hay que transmitirlo en una labor pedagógica para que se sepa. Y precisamente en lo que tradicionalmente se ha hecho es lo contrario. El ciudadano tiene un problema, va al abogado y el abogado le pone como una especie de inyección de anestesia. Y le dice, usted ya no se preocupe de su problema, que a partir de ahora me ocupo yo, porque lo vamos a llevar al tribunal y lo vamos a ganar. Y bueno, pues luego el ciudadano cuando se despierta es con la sentencia. Y dice, ¿pero qué me han hecho? ¿Qué han hecho de mi vida? ¿Qué han hecho? ¿No? Y claro, es posible que haya tenido una sentencia victoriosa. Nosotros hemos, en mi experiencia al menos, como en la mediación como juez, como magistrado, ha sido la de derivación a la mediación y a decirle muchas veces a los ciudadanos en las sentencias que se hubieran podido evitar todo el camino o incluso en suspender algunos procesos para que fueran a la mediación. Esto lo hacíamos a nivel experimental en algunos tribunales y es otra de las novedades de esta ley. Es decir, que el juez, ya porque lo dice la ley, va a poder suspender el curso del proceso para que vayan a mediación, explicando el porqué. Y eso es importante porque cuando los ciudadanos escuchan al juez y los abogados escuchan al juez que conoce del asunto, que sabe el conflicto y que les dice, miren ustedes, nosotros lo que podemos hacer aquí va a ser poco, no le vamos a solucionar el problema. Yo puedo decir que después de tantos años que llevo trabajando en este tema, pues he cumplido 41 años desde que comencé como abogado y luego cuando me incorporé a la judicatura y digo, bueno, yo nunca he conocido ninguna sentencia que haya solucionado un conflicto. La justicia es una máquina de hacer decisiones, pero no da soluciones a los conflictos. Y al ciudadano lo que le interesa es soluciones. Es verdad que hemos de distinguir, y esto lo tenemos que tener muy claro. Hay casos que no son mediables. Más aún, las estadísticas dicen que la mediación es posible en alrededor de un 30%, una tercera parte de los litigios. Otra parte no. Hay muchas personas que necesitan una sentencia que les diga, que los repare de la humillación que han sufrido, del mal que han sufrido. Y luego hay personalidades que necesitan también, con las que no se puede dialogar, porque, bueno, son prepotentes, utilizan la fuerza, son capaces de amedrentar al otro, de infundirles miedo. En esos casos no se puede mediar. En los casos donde hay patente violencia sobre la mujer,
donde esta mujer pues está sometida a una presión, al miedo, a la humillación, pues no se puede, ni siquiera intentando con la sabiduría que tienen muchos mediadores, el equilibrar las posiciones. A esa mujer hay que sacarla de su secuestro primero. Y ahí es necesaria una acción de la justicia contundente. Pero hay otros muchos casos donde es la mediación en términos médicos, digamos, está especialmente indicada. Especialmente indicada. Entonces, no todo tiene, siguiendo con el símil médico, no todo tiene que pasar por el quirófano, ¿no? Hay muchas enfermedades que se pueden solucionar con la medicina preventiva o con una medicación adecuada o con un tratamiento previo adecuado. O hablando, ¿no? Hablando se entiende la gente. Y ese es un poco el mensaje. Sí, lo que está comentando es que la prevención es sumamente importante y que aun y cuando esto es una herramienta sumamente buena y bondadosa para las partes, es cierto que hay casos de excepción, ¿verdad? Y que eso no lo debemos de dejar de ver y tener presente siempre para que también en los casos en los que no sea posible, entonces sea esos asuntos los que sí se lleguen a, pues, lleguen a un juicio, ¿verdad? Pero que el mayor porcentaje de los asuntos que pudieran solucionarse se puedan intentar por la vía del diálogo. Tenemos que hacer un corte, no le cambien, estamos en Mis Zapatos, regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en Mis Zapatos. Gracias por continuar con nosotros y por su preferencia. Estábamos platicando con el magistrado Pascual antes del corte sobre estas ventajas de los procesos de mediación, el sentarse a dialogar y el cambio de paradigma. Sabemos que usted es autor del libro Justicia sin jueces. ¿Nos podría platicar cuál era el objetivo y cuál fue el objetivo que usted plasmó dentro de esa obra? Bueno, pues en Justicia sin jueces yo lo que intentaba era exponer la experiencia mía como juez durante muchos años, con casos prácticos, con casos reales, no eran, no eran cuentos inventados, sino que eran todos casos reales, en los que la solución judicial era nefasta. O sea, la decisión judicial no solucionaba el problema. Y exponía cómo a través de un proceso de negociación era posible. El objetivo no era, por una parte, ya que me acercaba al final de mi vida laboral como magistrado, por razones de edad, pues no solamente dejar un poco de testamento de esas enseñanzas que a mí me parecía importante, pero yo había escrito otros libros de carácter más técnico jurídico, dirigido a jueces, dirigido a abogados, para la universidad, y este libro lo hice para la ciudadanía. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos ha comentado. La verdad es que es un fiel reflejo también de lo que estamos viendo acá en México. Es bien importante, pues, ver los antecedentes y las buenas prácticas que se tiene en cada uno de los países para precisamente, pues, ir avanzando en este cambio de paradigma en donde, pues, los ciudadanos veamos como primera alternativa el empoderarnos para sentarnos a resolver nuestros conflictos y no tener que cederle a una tercera persona que es experta como juzgador en la legislación, pero no conoce la realidad de la familia, no conoce la realidad del contexto del trabajo, de la relación que tengo contractual con la otra persona, más allá de lo jurídico, ¿verdad? Y eso hace que en los procesos de mecanismos alternativos se pueda solucionar de fondo los conflictos cuando ellos se sientan a trabajar de manera voluntaria y que se le dé esta especial fuerza como una sentencia dictada por un juez, pero que ellos los construyeron bajo el marco de la legalidad.
Muchísimas gracias por su valioso tiempo y por todas estas valiosas aportaciones que nos platicó sobre el tema. Agradecemos que nos hayan acompañado todos los televidentes el día de hoy, no sin antes invitarlos a que nos manden sus opiniones y comentarios en las redes sociales y teléfonos que aparecen en su pantalla. Los esperamos la próxima semana en Mis Zapatos. Yo soy Marta Garza.